de Defensa del Consumidor, el doctor Santiago Godoy. Oficialmente el saludo, ¿cómo estás, ¿Qué tal? Santiago? ¿Cómo estás, Felipe? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Muchos a la hora de querer acceder a un 0 kilómetros se inscriben en algún plan de automóviles. Bueno, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Además, a veces caemos en la publicidad engañosa o no nos explican todo. Efectivamente. Lo primero a tener en cuenta es que hay dos tipos de planes que ofrecen a los fines de adquirir un auto 0 kilómetros, lo que se denomina un círculo cerrado de ahorro previo. Estos son planes que comúnmente ofrecen las fábricas automotrices, llámese Ford, Fiat, Volkswagen, Peugeot, Citroën. Directamente de fábrica. Directamente de fábrica con su concesionario oficial o a través de su concesionario oficial. Acá en Salta están todas las fábricas de autos prácticamente y tienen un concesionario oficial y ofrecen este tipo de planes. A ver, sin ánimo de hacer publicidad, pero plan Fiat, autoahorro Volkswagen, en definitiva son muchos planes que se ofrecen en el mercado por parte de estas empresas y lo que nos permiten a nosotros es acceder a un 0 kilómetro de manera financiada. Por lo general, ¿cómo se financia esto? Se financia un 70% que se paga en cuotas y un 30% que se debe del valor del auto que se debe pagar de contado. Sí, un anticipo. ¿Y cómo se accede a esto? Ya sea pagando cuotas, a un determinado número de cuotas se puede acceder a una licitación en donde yo ofrezco una determinada cantidad de dinero, generalmente son los de la misma concesionaria los que sugieren cuánto es lo que tengo que ofertar para poder acceder y después se siguen pagando las cuotas una vez que se retire ese vehículo, se prenda, es decir, es un derecho real de prenda en donde queda ese vehículo afectado al pago de la deuda. O también se puede acceder por sorteo. Lo que muchas veces, y esos son los reclamos que nosotros tenemos en Defensa del Consumidor, sucede es que cuando la gente se acerca, cuando el consumidor se acerca a la concesionaria a preguntar por los planes, y lo vemos además en las hojas que tienen el membrete de las concesionarias, le dan la idea de que ese plan es mucho más accesible que lo que realmente termina siendo una vez que uno ya lo suscribe. Entonces le dicen, mire, usted va a pagar cuotas más o menos de 1.300 pesos, de 1.500 pesos, eso durante un año y medio va a pagar ese monto de cuotas. Cuando uno suscribe al plan y efectivamente le llega la factura todos los meses, las boletas para pagar, se da con que ese monto no eran los 1.300 pesos, era un poco más y en algunos casos hay gente que ve superada su capacidad de pago a efectos de hacer frente a esa deuda porque no hubo en definitiva una explicación efectiva, una explicación fehaciente, clara y comprensible por parte de los vendedores de la concesionaria hacia ese consumidor, entonces termina asumiendo una deuda que después no puede hacer frente o tienen el auto y se lo terminan secuestrando porque no pueden hacer pago al frente de las deudas. Entonces, a la hora de hacer este plan, ¿qué tengo que tener en cuenta para decir, bueno, si en realidad este es el precio que voy a pagar o el que no voy a pagar? Lo primero que hay que tener en cuenta es que las cuotas no son fijas, ¿está bien? Bien. Salvo que excepcionalmente el plan lo prevea, pero en este tipo de casos no hay posibilidad. Los planes que dan las concesionarias directamente, siempre la cuota es variable y está sujeta ¿a qué? Al valor del bien, es decir, que si el vehículo que yo elijo de un determinado plan sube el precio de ese bien, me va a subir la cuota. Esto, y en el contexto en el que estamos viviendo, ocurre, las cuotas nunca quedan en el mismo monto que se tenía, hay que tener en cuenta que eso es lo que se llama cuota pura, después hay gastos administrativos, hay gastos de seguro, todos esos rubros o esos ítems van sumando y además tienen que saber que en el caso de que no se pague, una vez que se retire el auto y no se pague el plan o no se continúe pagando, directamente se secuestra ese vehículo y se lo hace de una manera muy rápida por parte de las concesionarias, es decir, están impagas 2 o 3 cuotas, inmediatamente presentan el juicio, se libra un mandamiento de secuestro, van a la casa, se llevan el auto y los remates son privados, es decir, los remates no se hacen judicialmente, sino que el vehículo generalmente es enviado en Buenos Aires y a las 2 o 3 semanas de que se lo secuestró se está rematando. Entonces uno va a tener que pagar los gastos del juicio, además de las cuotas que
que han quedado impagas. Entonces hay que tener en cuenta a la hora de contratar cuál va a ser el real nivel de endeudamiento que se va a hacer. Hay que asesorarse bien antes de inscribirse en este tipo de plan. Muchísimas gracias, Santiago, en agradecimiento a tu visita. Muchas gracias. Un voucher para que vayas a desayunar o merendar allí en Saborate. Volvemos.